Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición en vivo de Chácara TV Noticias. Algunos de los temas que estaremos desarrollando en los próximos minutos los resumimos en los siguientes títulos. Duhovne, nuevo ministro de Hacienda, ya mantuvo una serie de reuniones en la Casa Rosada. 2 muertos y más de 600 evacuados tras las lluvias e inundaciones en el norte de Buenos Aires. También están complicados el sur de Santa Fe y de Córdoba. En Argentina crecieron la faena 8,5% y la producción 7,3% más de porcinos en el año 2016. Y les contamos como todos los días qué está ocurriendo en este momento en el mercado concentrador de Hacienda de Liniers. Ingresaron hoy 8.364 bovinos en 203 camiones. Hasta el momento se comercializó el 88% de ese total. Ingresando a revistachacra.com.ar ustedes pueden acceder al análisis de lo sucedido en los mercados granarios. Nosotros le damos las cotizaciones del último cierre. En el caso de Chicago no hubo operatoria en el día de ayer porque saben ustedes es el tradicional feriado post-navideño en los Estados Unidos. Por eso le damos el cierre de la última operatoria en la plaza local. La soja en el mercado a término de Buenos Aires para enero 2017 fue bajista y se ubicó en $262 por tonelada. El maíz en $148 por tonelada sin cambios, mientras que el trigo se ubicó en $158 por tonelada sin cambios para la posición marzo del año 2017. La primera información indica que Nicolás Duhovne, que es el flamante reemplazo de Alfonso Prat-Gay como ministro de Hacienda, pasó ya ayer por la tarde por la Casa Rosada, donde fue lo que se concretó como su primera visita ya como funcionario designado y donde mantuvo una serie de reuniones. La primera de ellas fue con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El encuentro fue, para más datos, en la planta baja de la Casa Rosada y se prolongó por poco más de una hora. Después mantuvo un encuentro con Marcos Peña, el jefe de gabinete de ministros del Ejecutivo Nacional, quien recibió no solamente al flamante designado ministro de Hacienda, sino también a Luis Caputo, designado como ministro de Finanzas. En paralelo, el ministro saliente, Alfonso Prat-Gay, había viajado más temprano a Villa Langostura para almorzar con el presidente Mauricio Macri, que está vacacionando en esa localidad, luego del anuncio de su desvinculación. Y en esta suerte de balance del año 2016 que venimos haciendo con distintos actores de la cadena agroindustrial, en esta oportunidad la gente del Rosgan, como lo hace semanalmente, nos envía un reporte que mantuvo en diálogo con uno de los consignatarios participantes del Rosgan, Arturo Echevere, acerca de la situación de la hacienda en la zona de Islas en Entre Ríos. Bueno, este ha sido un año excepcional, o ahora esta primavera, diría yo, ha sido excepcional para la isla, ya que por la creciente estuvo bajo agua mucho tiempo y tiene un caudal de humedad tremendo. Y ahora el año, como ha venido, con soles importantes, cálidos, se ha venido y quienes pastorean normalmente en isla ya han entrado con toda su hacienda y la opinión es que va a ser esta primavera, verano y otoño va a ser excepcional en cuanto a la convertibilidad que va a tener la hacienda cargando kilos. Esto viene después de 2 años duros, con inundaciones, con mucha pérdida de hacienda. Llega un momento, fue una creciente que vino de golpe, que quedó mucha hacienda en la isla, se ahogó mucha hacienda, los barcos que se encargan de sacarla a tierra firme no daban abasto para la tarea, pero bueno, es un poco el negocio de las islas. Yo voy a contar una pequeña anécdota. Yo me entusiasmaba cuando empecé con Hacienda y mi padre me decía, mirá, mijo, la isla es para los isleros. Claro, hay que conocer un poco los misterios de la isla.
Uno dice, no, ya va a pasar, va a bajar, no crece tanto. Y bueno, en eso el buen islero sabe que hay que disparar a tiempo. Pero no obstante eso, este es un año de revancha para los isleros. Así que creo que esta primavera, verano y otoño va a ser muy promisoria para ellos. Es luctuoso el saldo de las precipitaciones intensas que devinieron en muchos casos en temporal en el norte de la provincia de Buenos Aires, con las consecuentes inundaciones y anegamientos de rutas, de campos y también de zonas urbanas. La situación climática también fue compleja desde el propio 24 a la madrugada, cuando comenzó a caer la precipitación sobre la zona en el sur de Santa Fe y en el sur y centro de la provincia de Córdoba. De acuerdo con distintos reportes, además de 4 rutas cortadas, es hasta el momento el saldo luctuoso de lo ocurrido: 2 muertos y más de 600 evacuados. El temporal de lluvia y viento que se registró entre el 24 y la madrugada de ayer en 11 distritos del norte de la provincia de Buenos Aires y por lo menos 6 localidades sureñas de Santa Fe y 5 de la provincia de Córdoba. En Buenos Aires, los más afectados fueron Pergamino, Ramallo, Colón, Arrecifes, Rojas, Salto, San Nicolás, Florentino Ameguino, General Villegas, Varadero y San Antonio de Arico. En las últimas 24 horas, de acuerdo con un reporte pluviométrico del Servicio Meteorológico Nacional, se registraron más de 200 milímetros de lluvia en la localidad de Ramallo. Esto además provocó cortes de tramos de las rutas 8, 9, 31 y 188. El partido de Pergamino, según datos de Defensa Civil, fue el distrito más afectado a raíz de la caída de más de 220 milímetros en solo 48 horas que causaron el desborde del arroyo homónimo y la evacuación de por lo menos 300 vecinos. Así lo señaló el dato de los 300 vecinos el intendente de ese distrito, Javier Martínez. Por otra parte, hay que puntualizar en cuestiones que tienen que ver con lo productivo, que en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Córdoba el más afectado fue el maíz, que si bien estaba necesitando agua, el exceso complica ahora la realización de labores sobre los campos, naturalmente por la falta de piso y el anegamiento. También muy perjudicada en esa zona la denominada soja tardía o la siembra de la soja tardía, que en este momento se encuentra impedida de avanzar y además en algunos lotes con hasta 30 centímetros de agua por sobre el suelo, lo que está provocando, según los analistas, pérdidas que serán muy importantes en ese cultivo. En Chacra TV Noticias estuvimos conversando con Raúl Bocjo, él es el presidente de FARER y se refirió a la decisión que finalmente lograron los productores de que se corra el vencimiento de muchos de los impuestos que debían pagar para abril, mayo, junio y julio como consecuencia de la declaración oportunamente de emergencia agropecuaria. Y la situación productiva no ha variado, los efectos de la catástrofe climática siguen estando. Entonces logramos una entrevista con el ministro de Economía de la provincia y acordamos, después de una negociación bastante intensa, un corrimiento del vencimiento para los meses de abril, mayo, junio y julio, lo cual es un desahogo y coincide, bueno, con lo que va a ser el momento de ingresos por cosecha, por destetes, etcétera. La producción de la provincia es bastante zafrera, digamos, y los ingresos se empiezan a generar en esa época. Eso dio un alivio, una tranquilidad, porque había un nerviosismo muy grande en los productores, porque la verdad no se podía pagar el impuesto inmobiliario, y estuvimos empezando a discutir la actualización del inmobiliario para el año 2017, que es todo un tema. Nosotros en Entre Ríos tenemos una presión impositiva en ese sentido del impuesto inmobiliario muy pesada, sobre todo si lo consideramos en relación a provincias hermanas del centro del país que tienen una productividad muy superior. Nosotros estamos pagando un impuesto por hectárea muy alto, que eso viene desde el 2012, que hubo un impuestazo en la provincia que, bueno, de estos que pasan cuando no le cierran las cuentas a las provincias, cosa que volvió a pasar ahora. También nos tiene preocupado el presupuesto provincial, que está presentado ante las cámaras, tiene un déficit bastante importante, 2.000 millones de pesos para la provincia de Entre Ríos, es muy importante. Y sobre todo esto en un contexto de una provincia donde el Producto Bruto está como estancado, ¿viste? No hay un proyecto de desarrollo para la provincia, que es lo que nos preocupa. Quedamos afuera del Plan Belgrano, el ferrocarril está desactivado en la provincia, los costos que tenemos son importantes, la productividad, como te decía, no es la misma de la zona núcleo,
Pero la provincia tiene una serie de ventajas que le permitirían generar más riqueza, que es lo que se necesita, digamos, ¿no es cierto? O sea, así que en ese tema estamos discutiendo con el gobierno de la provincia, digamos. Buenas noticias para el sector de la producción porcina en la República Argentina. Es que en el balance de este año 2016 el Ministerio de Agroindustria de la Nación dio cuenta de un porcentaje de crecimiento no solo en la producción porcina, de carne porcina, sino también en la faena. Los datos estadísticos indican que la faena de porcinos marcó un nuevo récord histórico al totalizar 5.442.373 cabezas faenadas entre enero y noviembre de este año. Esto marca un crecimiento de casi el 8,5% en comparación con el mismo periodo del año 2015. En tanto, la producción de carne porcina aumentó un 7,32% entre enero y noviembre de este año, alcanzando las 472.696 toneladas de res con hueso, que es el mayor volumen logrado por la actividad para los primeros 11 meses del año, según los indicadores de la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Estos volúmenes de faena y producción ya superan a la totalidad de lo registrado por la actividad en todo el 2014 y se encuentran en camino a prevalecer por sobre todos los del último año. Por otra parte, el consumo interno continúa en expansión, logrando un promedio de 12,47 kilogramos por habitante y por año, lo que representan las 486.198 toneladas destinadas a la alimentación de los argentinos. Tenemos más noticias, son breves, nacionales. Se promulgó la ley de reforma del impuesto a las ganancias. El gobierno promulgó la ley de reforma al impuesto a las ganancias que eleva el mínimo no imponible, así como establece una nueva escala en reemplazo de la vigente desde el año 2000, entre otras modificaciones. La ley fue promulgada a través de un decreto, el 1307, publicado hoy en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y del jefe de gabinete Marcos Peña. Mejoraron los márgenes para los trigueros. De acuerdo con información proporcionada por la Bolsa de Comercio de Rosario, los márgenes para los trigueros crecieron un 133% entre enero y noviembre de este año, comparado con el mismo periodo del año anterior. Creció además más de 150% su participación sobre la renta de cada tonelada exportada, según el trabajo firmado por las especialistas de la Bolsa Rosarina Sofía Corina y Emilce Terré. Exploran alternativas para que Prat-Gay siga siendo parte del gobierno. Hay que puntualizar que esto lo indicó el gobierno nacional a través del vicejefe de gabinete, Mario Quintana. Puntualizó: creemos que Alfonso Prat-Gay es una persona de tremendo valor y ha tenido una tarea que los argentinos le tenemos que agradecer. En ese marco, estamos explorando distintas alternativas de contención para que siga siendo parte del espacio de gobierno. Para realizar un balance de la actividad ganadera específicamente en una de las razas carniceras y bubalinas de la República Argentina, estuvimos conversando con Facundo Rivolta, que es el gerente de la Asociación Argentina de Brangus. Súper positivo el 2016, un año que arrancó con un cambio de gobierno, con mucha expectativa y básicamente lo que tiene que ver con la parte comercial, los remates fueron muy dinámicos, con muy buenos precios, con mayor volumen de venta de reproductores que el año pasado, y lo que tiene que ver con acciones de difusión de la raza también. La verdad es que hicimos muchísimas cosas. Arrancamos el año con Expo Agro, un evento que es particular porque básicamente es agrícola, pero donde tuvimos una jornada técnica con muy buena receptividad. Y de ahí para adelante arrancamos con jornadas en San Luis, jornadas en Corrientes, en Formosa, apuntando sobre todo a los productores y a los jóvenes, tratando de generar un vínculo más fuerte con los jóvenes sobre todo, que son quienes se tienen que empezar a comprometer y quienes van a decidir en los establecimientos en los próximos años. La idea es que conozcan la herramienta Brangus y que tengan la posibilidad de, a la hora de decidir, tener a la herramienta como parte de su agregado de valor en lo que tiene que ver con producción. Y no mucho más que eso. Nosotros la verdad es que trabajamos con un grupo de gente
en la asociación, apuntando a servicios, tratando de ser lo más eficientes posibles en lo que tiene que ver con la atención a los criadores y a los productores, y tratamos de ser autocríticos, tratamos de generar un vínculo cercano con ellos, de escucharlos, de tratar de identificar cuáles son las oportunidades comerciales que ellos tienen, de difundir la raza. A la raza la difundimos con mucha pasión, entendiendo que es una herramienta que se defiende sola, con lo cual hay que hacerla conocer, y después el Brangus tiene la capacidad, por todos estos años de selección, más de 40 en Argentina, de poder defenderse de la mejor manera a la hora de producir carne en cantidad y en calidad para los mercados más importantes del mundo, con lo cual nuestro desafío es seguir estando ahí arriba, trabajando fuerte y con la mayor expectativa de servicio para que los criadores estén conformes con nuestro trabajo. Como todos los días, ponemos en pantalla ahora el informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fue un año muy productivo y esperamos que sea el despegue para muchos aspectos de evaluación de la genética en Argentina, para ligarlo finalmente con temas comerciales que interesan a los productores, ¿no es cierto? En uno de ellos les puedo comentar que el foro, que está integrado por todas las asociaciones de criadores de carne, más los centros de inseminación, más los transferencistas, más la Sociedad Rural Argentina, por primera vez estamos en camino de hacer un convenio con, ahora os voy a explicar qué es Ubatec, el INTA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, probablemente el IPCBA y el Ministerio de Ciencia Técnica de las universidades, para armar una red nacional de evaluaciones en temas genéticos. El primer punto a desarrollar sería eficiencia de conversión o consumo residual, que es de vital importancia desde el punto de vista económico en la selección. Es evaluar qué animal, y poder seguirlo desde el punto de vista de la genómica, convierte más alimento en más carne o menos alimento en más carne, y de esa forma abaratar los costos de producción. Es un ejemplo de todo lo que se puede hacer. Creo que es interesante comentar que es Ubatec. Ubatec es una sociedad anónima que es una incubadora de empresas, es decir, busca relacionar a los investigadores de las universidades, particularmente la Universidad de Buenos Aires, pero también otras, con actores del punto de vista comercial. En nuestro caso, con las asociaciones de criadores, de manera tal que esos recursos puedan potenciarse en proyectos concretos. Nos está apoyando y nos ha propuesto empezar con estas evaluaciones y estamos trabajando en eso. Y el objetivo a largo plazo sería poder incorporar otras evaluaciones con impacto comercial, que así como un productor compra una bolsa de maíz con determinados eventos apilados que le significan un retorno concreto, lo que ya existe, que son las DEPs, las evaluaciones, se puedan mejorar y complementar con esta nueva tecnología. Somos muy optimistas porque hoy hay receptividad, los funcionarios quieren integrar lo que es público y lo privado, y bueno, hay que trabajar para eso. Pasa que los productores de carne todos vivimos pensando que lo que nos va a salvar es el precio. Y el mundo no funciona. Si el mundo funciona, que cada vez se produce a menos valor más unidades. Entonces, cuando vienen los ciclos de buenos precios, bienvenidos sean y aprovechémoslo. Pero lo realmente importante es ser eficiente y agregar valor en cada punto, sea en el manejo del forraje, sea en la elección de una raza, cual fuera, y sea en la productividad de sus animales, en lo reproductivo, en lo productivo. Y no hay otro camino. El que crea que mágicamente un día lo suyo va a valer y va a sobrevivir está equivocado, va a ser absorbido por otro. Hay negocio, pero hay negocio si uno es eficiente y agrega valor. Y en eso la genética tiene una pata muy importante para dar. No va a ser lo mismo tener, llamémosle una bolsa blanca, que sería un animal sin ninguna información, que aquel que tenga un rodeo valorizado con datos concretos. Perfecto. Para ese lado vamos. Y el último mensaje sería a los criadores de cualquier raza que se acerquen a las asociaciones, que busquen integrarse, que vean las comisiones, porque hay mucho de los dos lados para ofrecer y para agregar valor. Ahora con la tarjeta Agronación puede financiar la compra de gasoil para la próxima campaña con un 5% de reintegro y hasta 210 días libres. Consulte adhesión en el IPF directo de su localidad o llamando al 0810-666-AGRO. Con Banco Nación, crecer es mucho más fácil.
El campo te pide que rindas, que te estires de sol a sol como tu sombra, que estés en muchos lugares al mismo tiempo, que produzcas, que crees, que hagas, que vengas y vuelvas a ir. Te pide que rindas, a veces como un atleta, a veces como un médico, a veces como un psicólogo. Y cuando termina la jornada, te das cuenta que diste mucho más de lo que pensabas. Por eso necesitas semillas tan rendidoras como vos, con genética de avanzada para que tu campo y vos nunca paren de crecer. Nidera Semillas, hacemos crecer lo mejor de nuestra tierra. Continúa la polémica en la provincia de Córdoba por el proyecto de ley de bosques. La polémica que se generó a partir de esta iniciativa para la nueva ley de bosques, que a lo que apunta es a proteger especies autóctonas y regular el uso productivo de las tierras, determinó que la iniciativa no se trate este año. Es que el oficialismo admitió que no se tratará como esperaba en la unicameral. Los legisladores de Unión por Córdoba optaron por plantear que buscarán la construcción del mayor consenso posible, por lo que van a esperar el próximo periodo de sesiones para abordar esta temática. En verdad, los periodistas parlamentarios de la provincia de Córdoba señalan que el oficialismo no tenía los votos necesarios para aprobar esta iniciativa. El tema entonces continúa con la polémica por el proyecto del oficialismo cordobés para una nueva ley de bosques. Pasamos ahora a otro tema, en este caso tiene que ver con el trigo. Sin dudas, el año 2016 ha sido el año del trigo. Respecto de la siembra y la cosecha de este cereal, conversamos con Gonzalo Hermida de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, la siembra, si nos volcamos a lo que fue el sur de Buenos Aires, tuvo una lenta demora en comparación a la campaña pasada, principalmente por un retraso en la cosecha de soja que permitió una liberación más lenta de lotes y por ende hubo una siembra de trigo que se volcó a siembras más tardías. Estos lotes sembrados en fechas más tardías, a su vez, tuvieron un retraso en lo que fue su ciclo fenológico y recién ahora están terminando de llenar grano y comenzando a madurar fisiológicamente. Es por esta razón que en el sur de Buenos Aires, zona núcleo triguera del país, todavía no tenemos cosecha, cuando en otros años ya había participación del 10% en el volumen nacional. Además, el sur de Buenos Aires tuvo dos eventos muy importantes que lo afectaron a su potencial de rendimiento, principalmente heladas tardías y un déficit hídrico en etapas críticas de espigazón y llenado de grano. Las heladas de noviembre provocaron un potencial de rinde menor, todavía no lo tenemos cuantificado porque hasta que no haya cosecha en el sur de Buenos Aires no vamos a poder saber cuánto del rinde esperado se vio afectado por estos dos eventos, tanto de heladas como de seca. Y es de esperar que de todas maneras la proyección de producción que tenemos ahora se mantiene gracias a los buenos rendimientos que estamos registrando en gran parte del país, del Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y norte de Buenos Aires. Es decir, que mantenemos nuestra proyección de 12,5 millones de toneladas para esta campaña, pero hay que ver qué pasa con el sur de Buenos Aires para ver si la misma tiene alguna modificación en las próximas semanas. Además, hay zonas muy importantes como el norte de Santa Fe, que ha tenido muy buenos rendimientos, superando los registrados en las últimas 5 campañas. Esto fue porque los lotes implantados contaron de muy buena humedad en lo que fue toda la etapa de llenado de grano, y además temperaturas frescas en el mes de noviembre que permitieron amplitud térmica entre el día y la noche para el llenado de grano. También lo mismo pasó en Córdoba, que hay muy buena cosecha, con rindes superiores a nuestras expectativas iniciales, y eso hace que hoy tengamos ya un volumen acumulado de 7,2 millones de toneladas, bajo un avance de cosecha del 57%. Dábamos cuenta en nuestra primera edición informativa acerca de la audiencia que se desarrolla en el día de hoy, desde las 9 de la mañana aproximadamente, respecto de la incorporación de nuevas líneas aéreas para transitar por los cielos argentinos. En tal sentido, el ministro de Transporte, Dietrich, aseguró que el gobierno nacional no impulsa una política de cielos abiertos. Lo afirmó al hablar en la audiencia pública que debate la concesión de rutas de cabotaje e internacionales a nuevos operadores en el mercado local. El ministro Guillermo Dietrich afirmó que el gobierno nacional no impulsa ni impulsará una política de cielos abiertos en la actividad aerocomercial, al hablar en la audiencia pública que debate la concesión, como decíamos, de diversas rutas. Durante su disertación, Dietrich explicó que un esquema de cielos abiertos implica que una empresa del exterior realice vuelos dentro del territorio argentino con personal a bordo de origen extranjero, un sistema que, según remarcó el ministro de Gobierno, el gobierno nacional no impulsa ni impulsará.
Pasamos a otra información, en este caso tiene que ver con el reporte de los precios mayoristas de las frutas y hortalizas en la plaza local. El encargado de este reporte, Horacio Esteban. Última semana de diciembre del 2016, semana que por supuesto para los mercados frutícolas difícilmente traiga alguna modificación de lo que no pudo ser la semana anterior, la semana de Nochebuena y de Navidad, donde había muchas expectativas en los mercados de la Argentina, pero una demanda que fue traccionando muy leve a partir del día miércoles, jueves y el viernes, pero que no terminó de conformar a nadie. Evidentemente se nota la retracción en el consumo, se nota que la gente es como que empieza a caminar un poco más despacio, tiene por delante las vacaciones, tiene por delante muchas cosas. El tema es que no fue una semana como las habituales de todos los años en los mercados frutícolas. Una semana que transcurrió con una papa deprimida en los precios, con un tomate que recién empezó a levantar el valor en el cierre del viernes. Hasta el día jueves el mejor tomate se pagaba en el mercado el cajón de 17 kilos en 100 pesos. Llegó a 140, 150, en el arranque del viernes pedían 200. Rápidamente lo tuvieron que bajar porque no era ese el precio, que la demanda estaba en condiciones de pagar. Evidentemente la crisis se siente en la Argentina y eso está pasando también en el consumo. En el caso de otras hortalizas, ha firmado un poquito el precio de la cebolla, en el cierre de la semana bajó el precio del morrón, ingresó mucho, pero claro, está la provincia de Buenos Aires, hoy está todo el cordón verde en plena producción y tracciona la oferta, y si la demanda no se lleva el producto, en definitiva rueda tras rueda va quedando y hacia el final terminó el viernes con una jornada, yo no diría sin pena ni gloria, pero con alguna complicación porque claro, los operadores de los mercados veían lo que tenían dentro, que queda como remanente para el lunes, y decir la semana de fin de año no es buena para el consumo, porque la gente come menos, se encuentra menos, se va ya de vacaciones en muchos casos, con lo cual lo que pasó ya lamentablemente no se va a poder recuperar. En el caso de las frutas, lo más destacado, sí, el valor del precio del limón. No hay limón en verano, usted lo sabe, no le digo nada nuevo, que la cosecha empieza siempre en el mes de abril. De todas maneras, el limón no es un producto que traccione mucho a la demanda en función de la tipología que tiene el producto en sí. Mucha fruta de carozo, mucho melón, está terminando prácticamente la cosecha, empezará en enero, febrero ya la cosecha de pera y manzana, ya se empezó a adelantar incluso por una cuestión de tiempo, el clima mejoró y ya prácticamente los últimos días de diciembre ya había algunas peras que empezaban a ingresar del valle. Por lo tanto, un año que termina con muchos interrogantes. ¿Qué va a pasar en el 2017? Los economistas dicen que Argentina se va a recuperar, que va a haber un importante avance en lo que va a ser un 4 o un 5% va a crecer Argentina. Bueno, ojalá esto se vea reflejado en los consumos y los mercados frutícolas comiencen a recuperarse. Información breve, el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, dijo que las inundaciones que afectaron el norte bonaerense fueron porque en una semana cayeron 300 milímetros de agua, algo que es infrecuente, y negó terminantemente que los anegamientos en las zonas urbanas se hayan producido como consecuencia de la siembra directa. Llovió en menos de 24 horas. 3 diciembre juntos, algo absolutamente infrecuente, pero esto es consecuencia del clima que estamos viviendo, afirmó el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires en declaraciones a la agencia oficial de noticias, la agencia Telam. Nosotros les contamos ahora que ponemos en pantalla el informe mensual vinculado con la cuestión agroclimática en las principales zonas productivas. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Buenos días, una vez más les damos la bienvenida a Agroclima por Chacra TV con toda la información agrometeorológica que los productores necesitan saber desde aquí, el INTA Castelar. Buenos días, estamos con el doctor Carlos Di Vela, director del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bienvenidos al instituto. Muchas gracias. Y queríamos preguntarle cuáles fueron las condiciones climáticas en los últimos días. Mira, las condiciones climáticas han sido bastante variables. Si integramos lo que pasó en el último mes de noviembre, lo que nos encontramos es con excesos de lluvia por encima de lo normal, sobre todo en la región central de la Mesopotamia, en el NOA, en el oeste de la provincia de Buenos Aires y en el noreste de la Patagonia.
y situaciones de déficit que predominan en gran parte de la provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba y alguna porción del sur de la provincia de Santa Fe. Esta es la situación más o menos que nos encuentran las lluvias al día de hoy. ¿Y cómo fue la campaña de invierno? Si esta situación la integramos con qué pasó con las lluvias durante los últimos 6 meses, que un poco es lo que nos preocupa para los cultivos de invierno, lo que vemos es que en términos generales tenemos una situación de excesos de precipitaciones en todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de San Luis, casi toda la provincia de La Pampa y una porción en el NEA, sobre todo en la porción central de la provincia de Corrientes. En el resto de las provincias la situación ha sido de normalidad o de déficit de agua. Entonces, ¿cuál fue el impacto en el estado hídrico de los suelos? Esto obviamente repercutió en el estado hídrico de los cultivos y sobre todo la porción que nos interesa a nosotros, que es aquella que se acumula en la capa arable del suelo. Y hoy lo que vemos es predominan situaciones de falta de agua en el perfil en gran parte de nuestro país, excepto en toda la porción noreste de nuestro país, que incluye las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y todo el norte de Corrientes. En el resto del país estamos viendo situaciones de falta de agua, aunque hay algunas situaciones también de excesos en el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo incidió el estado de las reservas hídricas en el desarrollo de los cultivos? La situación de los cultivos hoy en día, si pensamos en la cosecha de los cultivos de invierno, más o menos estamos a un 25% del área cosechada de trigo a nivel nacional. Si ya miramos a los cultivos de verano, se completó la siembra de girasol, sobre todo en la provincia de Córdoba. En lo que hace al área sembrada de soja y de maíz, debe estar alrededor de según informes del Ministerio, alrededor de la mitad de la superficie, una parte en floración, pero la mayor parte en estado vegetativo y en buenas condiciones. Esos son más o menos los reportes que integramos a nivel nacional a través de los datos que provee el Ministerio. Y en cuanto a lo que vendrá, ¿qué podemos contarle a los productores acerca de las condiciones climáticas para los próximos 3 meses? Y ahora realmente empezamos a entrar en situaciones que son críticas para los cultivos y sobre todo a medida que nos vayamos aproximando más hacia el verano. Así que hoy lo que nos dan los modelos de tendencias climáticas para los próximos 3 meses es una situación de neutralidad con alta probabilidad para gran parte del país, aunque persisten algunas zonas de déficit de precipitación con una probabilidad significativa, baja pero significativo, sobre todo en la porción central de nuestro país. Así que esa es más o menos la previsión de precipitaciones para los próximos 3 meses. Una situación de normalidad o inclusive de algunos déficits en la región pampeana. ¿Y en cuanto a las temperaturas? En cuanto a las temperaturas, la visión es un poco más fuerte, un poco más clara la señal, hacia unas temperaturas que van a estar por encima de lo normal en gran parte de nuestro país. Así que ahí la tendencia es un poco más clara en cuanto a la temperatura. Así que yo lo que diría es que, resumiendo un poco, es que el área sembrada viene avanzando bastante bien y que las condiciones que se pronostican para el clima para los próximos 3 meses son de una situación de normalidad. Aunque quizás con el informe que tengamos ya más acercados hacia fin de diciembre podamos tener un panorama más claro de lo que va a acontecer en todo el verano. ¿Y cómo pueden acceder los productores a esta información para estar al tanto con lo que pasará? Toda esta información los productores pueden acceder a través de nuestro sitio web del INTA, que es www.inta.gov.ar. Ahí el Instituto publica un informe semanal y un informe mensual y hay actualizaciones meteorológicas los días jueves. El usuario, el productor, puede acceder a la información que provee el INTA. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo informe de Agroclima por Chacra TV.
Tenemos más información respecto de las declaraciones del ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, tras visitar la situación complicada por las inundaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires. En declaraciones a la agencia Tela me informó que ayer la gobernadora María Eugenia Vidal recorrió la zona y contó que está en contacto permanente con los intendentes para poder ayudar en esta emergencia. Llegamos al final de esta edición de Chacra TV Noticias. Nos reencontramos en algunos minutos con toda la información de actualidad. Muchas gracias. Auspició este programa Banco Provincia.